quiero que recibas estas 3 palabras porque son las que nos van a ayudar para los próximos 6 meses de este año. No sé cómo hayan sido tus primeros 6 meses, pero creo en el Señor que hay esperanza para tu segundo semestre. El Señor puede hacer algo mejor y mayor que lo que ha hecho hasta el día de hoy. La Biblia dice de José, José significa que el Señor añada, que el Señor provea, que Jehová proveerá. Y ahorita cantábamos en una canción donde declarábamos que el Señor proveerá lo que necesitamos. Ahora, esta palabra fue una palabra de esperanza para su madre, porque ella le pedía al Señor que le diera un hijo. Entonces le puso por nombre José y le dijo, el Señor añadirá, el Señor proveerá. Pero vemos la historia de un José, un hombre que de pronto algunos han escuchado su historia. Dice que desde muy pequeño sus hermanos no gustaban mucho de él, le tenían envidia. Él tenía ciertos sueños muy particulares, ¿verdad? Donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, donde algunas espigas de trigo se inclinaban todas ante la de él, que era la más grande, y sus hermanos planearon matarlo. Pero dice la Biblia que no permitió Rubén, el hijo mayor, que lo mataran. Dijo, va a quedar la sangre de nuestro hermano en nuestras manos, así que no lo matemos, mejor metámoslo a esta cisterna, una cisterna que estaba vacía, y vendámoslo. Y dice que lo vendieron y se lo llevaron como un esclavo. Y le dijeron a su padre que una bestia del campo lo había asesinado. Imagínese el duelo que su papá Jacob tuvo que hacer por su hijo menor, porque recuerde que en ese momento José era el hijo menor. Luego Dios le regaló un hijo adicional a Jacob que se llamó Benjamín. Y escuche esto, comienza toda una historia difícil y complicada para José. Se lo llevaron como un esclavo siendo un muchacho. Pero Dios estaba con ese muchacho. Dios tenía propósitos con ese muchacho. Y en Egipto, en el lugar que de pronto no era su pueblo, Dios lo hizo crecer y prosperar. Lo hizo un hombre inteligente, lo hizo tan sabio que fue el segundo hombre al mando. Y dice la Biblia que no había nadie tan confiable para el faraón en ese momento que José. Lo puso a administrar todo. Y dice la Biblia que a Egipto le iba bien en ese tiempo. Tanto que el Señor le hablaba a José y le decía, ¿sabes qué? Van a venir unos años de abundancia y van a venir unos años de escasez. Y dice la Biblia que así sucedió, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Toda una historia donde el Señor le habló a José para ser un buen administrador. Y recuerda esto, en la abundancia es para prepararnos. Dile que está a tu lado, la abundancia es para prepararte, no para gastarte todo. Porque a veces cuando estamos en abundancia sentimos que nos podemos gastar más de la cuenta. No, la abundancia es para prepararnos. Dice la Biblia que cuando vinieron los años de escasez, Egipto pasó como sin nada. ¿Por qué? Porque ya se habían preparado. Pero sucede algo más en la vida de José, y es que la esposa de Potifar se enamora de él, le llama la atención, le gusta. Seguramente José era un tipo atractivo, pero no solamente físicamente, sino que era un tipo interesante. ¿Por qué? Porque era muy inteligente y lo quiso para ella, pero dice que José era un hombre leal. Y José no se quiso acostar con la esposa de Potifar, pero eso le costó ¿qué? Su libertad. Entonces lo mandaron a la cárcel. Escúchame bien, Potifar le perdonó la vida a José. Porque imagínate meterse con su propia mujer, porque su mujer le había mentido y le había dicho, él me quiso violar, él quiso abusar de mí. Y sabes, Potifar le perdonó la vida y no lo mató, lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel comienza a tener algunos momentos donde aún en la cárcel lo pusieron al mando, porque era un hombre muy especial, tenía algo muy especial. Y dice que allá llegó el copero y el panadero. Y dice que él les interpretó unos sueños y le dijo, bueno, tú vas a morir, pero tú vas a volver a tu puesto. Y cuando vuelvas a tu puesto, te pido que te acuerdes de mí. ¿Y sabes qué pasó? Se olvidó de él. Porque la gente se olvida de ti, la gente se puede olvidar de ti, pero Dios no se olvida de ti. Pero solo fue para enseñarle a José que nuestra confianza no está puesta en los hombres. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. La gente no falla, la gente se olvida de nosotros, pero Dios nunca falla ni se olvida de nosotros. Pasó el tiempo y Dios sacó a José de la cárcel, ya que el faraón también había tenido un sueño y solo José lo podía interpretar. Dice que nuevamente llegó a un lugar de un reconocimiento muy especial. Y sucede que cuando estaban en los años de escasez, sus hermanos llegaron a Egipto a buscar comida. Y todo sucede para llegar a este punto donde Jacob bendice a los hijos de José como sus propios hijos.
Y lo primero que quiero decirte esta mañana es que Dios proveerá en medio de cualquier circunstancia o situación que tú estés viviendo. Eso significa el nombre de José, porque hay cosas en la vida que tú y yo vivimos y no entendemos. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien se ha preguntado por qué me toca a mí? ¿Por qué esto lo viví yo? ¿Por qué esto lo estoy atravesando? ¿Por qué me tocó a mí? Sabes, el Señor proveerá en medio de cualquier situación o circunstancia de la vida. Pero lo segundo que quiero decirte esta mañana es lo que significa el nombre de Manasés. Diga conmigo, Manasés. Porque escuchen, en la Biblia todos los nombres tienen un significado especial. Los nombres puestos en la Biblia tienen un significado único. Y dice la Biblia que Manasés significa: Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento. Dios me hará olvidar mi sufrimiento. Y seguramente tú has atravesado cosas que tú dices: ¿yo por qué tuve que sufrir en esto? ¿Por qué me tocó que afrontar esta situación a mí? ¿Por qué yo tuve que enfrentarme a un divorcio? ¿Por qué tuve que enfrentarme a un fracaso empresarial? ¿Por qué tuve que enfrentarme a una situación familiar de discordia, de separación? De pronto no te hablas con tus padres, de pronto no te hablas con tus hijos, de pronto no te hablas con tus hermanos, y situaciones que han causado sufrimiento. Hablaba con alguien ahorita en la mañana y esa persona me decía, a veces, pastor, este tema de la enfermedad, yo le pregunto al Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué Dios no hace algo? Y de pronto esa es tu pregunta también. De pronto has vivido un momento de enfermedad y has venido arrastrando esa enfermedad y pasan los años y ni la ciencia médica hace nada y Dios tampoco se manifiesta. Y tú dices, ¿por qué me toca vivir esto? Y no sé cuál es tu realidad ni cuál es la situación donde tú dices, ¿por qué? Pero lo que sí tengo para decirte hoy es Manasés. Dios te hará olvidar tu sufrimiento. El Señor hará que en lo que hayas vivido en estos últimos 6 meses, en los últimos años de tu vida, Dios hará que olvides tu sufrimiento. Mira, hay personas que todavía no olvidan el sufrimiento de su niñez. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuando tú les tocas ese tema, dice, mejor hablemos de otra cosa. ¿Sabes qué demuestra eso? Que en tu corazón todavía no hay una sanidad total. No, pastor, pero ¿para qué hablar de malos tiempos? ¿Para qué hablar de cosas feas? Mejor hablemos de cosas buenas. ¿Sabes algo? El Señor hará que olvides tu sufrimiento. Pastor, eso es imposible olvidar. La gente me hizo daño. Esta persona me dañó. Esta persona me marcó. Pero el Señor dice en su palabra a través de la vida de Manasés, y es que Dios hará que olvides ese sufrimiento y puedas recordar sin dolor. Y de pronto lo que un día produjo lágrimas de dolor, hoy sean lágrimas de agradecimiento porque Dios siempre estuvo contigo. Mira, las cosas malas que te han pasado no te han destruido. Estás hoy aquí. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que Dios ha estado lleno de gracia para contigo y para con los tuyos. Que el Señor no te ha soltado, que de pronto te tocó duro al principio, que fue difícil el proceso, pero en medio de todo el Señor te ha acompañado. ¿Alguien dice amén a eso? La Biblia dice que el Señor va con nosotros en el valle más oscuro, en el valle de sombra y de muerte, en el valle que parece que no va a terminar. El Señor está ahí con nosotros acompañándonos. Qué maravilla pensar en Manasés, el hijo mayor. ¿Cierto que sí? Se suponía que el hijo mayor debería recibir la bendición del hijo mayor, pero sucedió algo. Sale a flote lo que es la humanidad. Sale a flote lo que es nuestra humanidad. Cuando yo veo el capítulo 48, yo pienso en la humanidad de la iglesia. Y te lo voy a decir de esta manera. Dice la Biblia que cuando Jacob estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés, ¿sabes qué hizo Jacob? A propósito, cruzó las manos. Y dice que puso la mano derecha sobre Efraín, el menor. Se suponía que debía poner la mano derecha ¿sobre quién? Sobre el mayor, sobre Manasés. ¿Por qué? Porque así lo decía la tradición. La bendición del primogénito, la bendición del hijo mayor. Pero Jacob, ¿y alguien puede recordar un poco quién era Jacob? ¿El hijo qué? El hijo menor. ¿Cierto que sí? Solo que bajo otras circunstancias, él tomó la bendición del primogénito. Pero Jacob era el hijo menor. Había algo ahí. Y dice la Biblia que José se molestó. ¿José qué? ¿Cuántas veces nos hemos molestado cuando Dios quiere bendecir a alguien primero que a nosotros? ¿Cuántas veces nos incomoda? Mira, ese no tiene ni un año en la iglesia y mira cómo Dios lo ha prosperado.
Y yo que llevo 20 años y nada, que el Señor me hace nada, ¿verdad? Porque esa es la humanidad. Así somos los seres humanos. En vez de alegrarnos con la bendición, con el milagro, con la alegría de nuestros hermanos, ¿sabes qué nos da a veces? Como una inconformidad, y dentro de ti te entra una piquiña. Y algunos dicen piquiña santa. ¿Qué piquiña santa ni qué nada? Eso es envidia y eso no viene de Dios. ¿Sabes? Porque nosotros debemos saber que todo eso sucede para saber cómo está nuestro corazón. Porque en el momento que tú aprendas a alegrarte por el milagro de otros, Dios te dará el milagro a ti también. Pero cuando a ti todavía te dé incomodidad que Dios le haga un milagro a tu vecino, mira el que está a tu lado. Dale, Dios mío. Bueno, si es tu familia, el colmo que te alegre es que Dios le haga un milagro a tu familia, ¿ah? Pero a veces tú dices, no puede ser, yo que soy el que más sirvo, yo que soy el que más oro, yo soy el que más leo la Biblia y Dios no hace nada conmigo. Bueno, el Señor está probando el corazón. ¿Y sabes qué probó ahí? El corazón de José. Dice que José se molestó. Dijo, no, papá, no es Efraín, es Manasés. Él dijo, no, es Efraín. Manasés va a ser grande, pero Efraín va a ser aún más grande. Y dice lo tercero que quiero dejarte hoy en el corazón. Efraín, diga conmigo, Efraín. La Biblia dice que Efraín significa Dios me hará prosperar en la tierra de mi aflicción. Fructífero, Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. En el lugar donde fui probado, en el lugar donde fui de pronto herido, en ese lugar, en esa área de la vida donde el diablo pensó que te iba a destruir, Dios te va a bendecir. En esa área de la vida donde el diablo pensó que era tu final, Dios va a darte una nueva oportunidad y te va a dar un nuevo comienzo. Hay gente que piensa que la vida se le acabó. Hay gente que dice, ya yo no soy más de aquí. Pero quiero decirte, si tú todavía estás vivo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Hay algo que el Señor todavía no ha terminado de hacer. Pastor, pero esta derrota me marca para siempre. Pastor, pero este fracaso me marca para siempre. Pastor, pero esta herida me dejó marcado o marcada para siempre. Ya la gente no me va a ver igual. Ya la gente no va a pensar lo mismo de mí. Pero quiero decirte, Dios sigue pensando lo mejor de ti. Dios sigue creyendo lo mejor de ti. Dios sigue queriendo lo mejor para ti. Y Dios lo va a hacer porque tú eres Efraín. La Biblia dice, Dios me hará prosperar, me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. Tuviste una situación de derrota en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en la salud. El Señor te dará una nueva oportunidad ahí. El Señor hará un milagro. Quiero decirte que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios ayuda para bien. Que todo lo que le sucede a los que creemos en el Señor ayudará para bien. Que todo lo que a veces pensamos que no tiene sentido, que no merecíamos lo que tuvimos que vivir, el Señor todo lo usará para cumplir su propósito. Voy a decirte algo, el plan de Dios es mayor que el plan tuyo. El plan de Dios está por encima que el plan de cada uno de nosotros. Los planes, sueños, proyectos y metas que nosotros podemos tener, los planes de Dios están por encima de todos ellos. A veces nosotros pensamos que lo que vivimos no lo merecíamos, que por qué nos tocó a nosotros, que eso que Dios nos ama, ¿qué tal que no nos amara? Y ¿sabes algo? No hay mayor muestra de lo que representa la vida de José con la vida de Jesús. Para mí en el Antiguo Testamento no hay hombre que sea más representación de Jesús que José. Sufrió injustamente. No tenía que vivir lo que vivió. Pasó cosas que no tenía por qué pasar. Pero ¿sabes a qué lo llevó? A lo que sucede en los últimos 3 capítulos del libro de Génesis. El que acabamos de leer, el 49, léelo en casa. Cómo José y Jacob comenzaron a bendecir a sus hijos. Dice la Biblia que Jacob comenzó a declarar palabra profética sobre cada uno de sus hijos y les dijo, esto van a ser ustedes en el futuro. Y si tú estás aquí, eres padre de familia o vas a ser padre de familia, no dejes de declarar bendición sobre tus hijos. Voy a repetir esto, no dejes de declarar bendición sobre tus hijos. Pastor, pero ellos no son ni cristianos. Pastor, ellos no quieren ni venir a la iglesia. Pastor, ellos no quieren nada con Dios. Sigue declarando palabra de bendición sobre ellos. Sabes, el futuro de tus hijos está en las manos de Dios y en la boca tuya como papá. ¿Qué estás hablando de tus hijos? ¿Qué estás declarando de ellos? ¿Qué estamos profetizando? La Biblia dice que Jacob dijo todo lo que iba a pasar con sus hijos al futuro y todo se cumplió. Pero termina el libro de Génesis con el capítulo 50. Dice que Jacob muere
Y cuando muere Jacob, pues era obvio que sus hermanos pensaron que Jacob se iba a vengar. Que José se iba ¿a qué? A vengar. Sus hermanos dijeron, bueno, ya murió Jacob, nuestro padre. Ya ahora sí, José tiene todo libre para cobrar venganza de nosotros. Y dice la Biblia, Génesis 50, versículo 14. Y si lo puedes leer, si lo puedes anotar. Génesis 50, 14, mira lo que dice. Y después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. ¿Es lo normal? Era lo que podía pasar. José podía cobrar venganza. Dijo, mira todo lo que ustedes me hicieron. Pero ¿sabes qué pasó? Que José entendió que todo lo que nosotros vivimos sucede por un propósito mayor. Mira, Cristo murió por un propósito mayor. José tuvo que sufrir por un propósito mayor. Y dice, y entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Qué versículo tan duro? Dice que José, ¿qué? Perdió el control y se echó a llorar. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? Que Dios siempre sana por completo. Yo no sé lo que tú estás viviendo o hayas vivido, pero Dios necesita sanarlo por completo. Mira, esta mañana lo dije. Hay personas que prefieren no hablar de su pasado. ¿Sabes por qué? Porque no han sanado por completo. Porque el día que tú hables de tu pasado con sanidad y libertad, tú sabrás que eso es solo un testimonio para que Dios se lleve la gloria y para que alguien más le conozca. Que si Dios te cuidó, que si Dios te guardó, que si Dios fue bueno contigo en el proceso, es para que alguien más sepa que Dios también va a ser bueno con ellos. Dice la Biblia que José pudo tomar venganza y los hermanos pensaron que él se iba a vengar. ¿Y sabes qué pasó? José se echó a llorar. Y dice que ellos se tiraron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos, haznos tus siervos. Y esta es la respuesta que quiero te lleves esta mañana. Esta palabra me ha sostenido hasta el día de hoy. Y dice, José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Sabes, iglesia? Tenemos que entender algo. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios para juzgar y castigar a nadie. Yo no soy Dios para hacer justicia. Yo no soy Dios para cobrar venganza. Yo no soy Dios para castigar, señalar o juzgar a ninguna persona que me haya hecho daño. Y dice la Biblia, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Qué convencimiento tenía José de haber entendido que su proceso doloroso tenía un plan mayor, que era que Dios usaría eso para preservar no solo la vida de su familia, sino para preservar la vida de todo el pueblo de Israel? Y dice, ustedes pensaron que me hacían mal, pero Dios lo usó todo para mi bien. Y me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Iglesia, Dios te pondrá en un lugar y en un momento en tu vida, no para que sigas pensando en ti, sino para que pienses en otros. Mira, recordar la vida de José, Efraín y Manasés nos recuerda que Dios siempre interviene a favor de sus hijos. Que Dios siempre tiene bendiciones reservadas para aquellos que han sufrido en la vida. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Dios te hará olvidar tu sufrimiento para que recuerdes que Dios es el que sana y restaura. Y que Dios da nuevos comienzos, así como Dios le dio un nuevo comienzo a José en medio de sus años de adversidad. Dios te dice esta mañana, Efraín, Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción, porque tiene el poder Dios para prosperarte y bendecirte en medio de las dificultades. Estos nombres nos recuerdan y nos enseñan
lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, redimirnos del pecado y darnos un propósito mayor. Y aunque nuestra humanidad a veces nos juegue en contra, aunque nuestra humanidad a veces nos haga de pronto llorar, pelear, renegar, reclamar, escúchame muy bien, la divinidad de Dios está por encima de tu humanidad y te recuerda que tu situación actual no es tu situación final. Alguien que reciba eso. Tu realidad presente no es tu realidad futura, porque el Señor ya tiene un futuro para ti lleno de esperanza y lleno de bienestar. Dios tiene el poder para transformar el dolor en alegría, la adversidad en bendición, la enfermedad en sanidad, la pobreza en abundancia. Dios tiene el poder para hacer milagros y cambiar la historia de las personas. Quiero decirte, tú no estás condenado a repetir una historia. Tú tienes el poder de Dios para escribir una nueva historia para tu familia. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? ¿Alguien le dice amén a eso? Y dice la Biblia que José le dijo, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Esto es lo más hermoso, iglesia, porque esto es lo que muestra el corazón de una persona sana. Préstame atención. Una persona sana de verdad es aquella que es capaz de orar a favor de aquellos que le hicieron daño. Ay, pastor, esa no me gusta. Esa no es conmigo, mejor no. O sea, tú sabes que uno, humanamente, terrenalmente, uno dice, ya yo lo perdoné, pero ya, mira, tú y yo no hablemos más, ¿ah? Yo ni quiero verte. O sea, olvídate de mí. Olvídate que me conociste. Por tu salud mental y por la mía, por tu bien y por mi bien. Mejor es que no nos volvamos a encontrar, ¿ah? Porque en nuestro corazón todavía hay una rasquiñita y tú dices, ay, ojalá se caiga en un hueco. Ojalá se lo lleve un tren. Y tú dices, ay, yo lo perdoné, pero que no le vaya bien, mano. ¿Y sabes lo que nos muestra José? José dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. ¿Sabes qué representa eso? Sanidad total. Aquel que es capaz de hacerle bien al que le hizo mal, ese es alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Iglesia, ese es un proceso que dura toda la vida. Pero a veces nosotros, cuando vienen los momentos así duros, lo que hacemos es dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarnos, nos alejamos del servicio a Dios. Y el Señor dice, pero ¿por qué te alejaste si era cuando más cerca debías estar de mí? Porque es ahí donde Dios comienza a hacer la obra y a perfeccionarla en nuestro corazón. ¿Alguien se quiere parecer más a Jesús este año? ¿Alguien quiere ser uno con Jesús este año? Es tiempo de acercarte más a Dios, de acercarnos más a la oración, de acercarnos más a la palabra. ¿Alguien lee la Biblia durante la semana? No me respondas. Es la invitación de Dios para que lo hagas. ¿Alguien ora aparte de orar el domingo cuando viene a la iglesia? Es la invitación para que lo hagas. Y dice la Biblia que José les habló con ternura y con bondad y los reconfortó. ¿Cómo les habló? Con ternura. ¿Cómo le hablas tú a las personas que te han hecho daño? Pastor, pero me estás pidiendo demasiado, ¿eh? No, yo no te lo estoy pidiendo. Yo no te lo estoy pidiendo. Nos lo está pidiendo Dios. No, pero pastor, ven acá. Ven acá, hablemos de ese tema otra vez. ¿Cómo así que yo los tengo que tratar bien? ¿Sí? ¿Cómo así que yo tengo que orar por ellos? Sí, la Biblia dice, ¿y qué gracia tiene aquel que trata bien al que lo trata bien? Hasta los impíos hacen eso. ¿Qué de diferente hay en el que ama al que lo ama? ¿Qué diferente hay? Hasta los impíos hacen eso. Por eso Jesús dijo, ora por aquellos que te hacen mal. Bendice a los que te maldicen. Pídele a Dios en oración que los bendiga. ¿Sabes qué es? Esa es la vida de José. José dijo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. No se preocupen. Y dice que les habló con ternura y con bondad y los reconfortó. Iglesia, quiero que esta mañana tú puedas hablar con el Señor. Y hoy le digas al Señor, Señor, yo quiero de verdad ser sano y libre. Quiero decirte que seguir guardando odio, rencor y resentimiento por las personas que te dañaron no te hace bien. No te hace bien. Pero si tú quieres vivir una vida plena y feliz,
necesitas perdonar. Y perdonar es sacar lo que todavía está dentro. ¿Sabes? La vida de José no iba a terminar sin ese momento. Y ese momento fue el momento donde la restauración llegó a su máximo nivel. Se encontró con sus hermanos, los perdonó y les dijo, y no solo los perdono, voy a seguir cuidando de ustedes. Los voy a seguir amando hasta el final. Los voy a tratar bien. Les habló con ternura y con bondad.